Bueno, en principio, bienvenido a aquellos que vienen por primera vez y a los que venimos siempre. Bueno, la palabra de Dios tiene algo para decirnos a todos, algo en esta noche. Personalmente, cuando me aproximé al tema que voy a hablar hoy, que tiene que ver con el arrepentimiento, Dios estuvo haciendo un trabajo personal en mi conciencia, en mi vida, en muchas cosas que tengo que cambiar. Así que no crean que yo les voy a decir algo de lo cual yo estoy exento o que yo no debo practicar. Todo lo contrario, lo que vamos a ver hoy, tanto como un principio para aquellas personas que tienen que conocer a Cristo, que tienen que conocer acerca de la salvación, pero también para los creyentes de que, bueno, esto nos toca y nos converge a todos. Les voy a pedir que simplemente busquen en Mateo capítulo 4, verso 17. Mateo 4, verso 17. Jesús comienza su ministerio hablando estas palabras. Y él dice el verso: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentimiento es una palabra complicada. Hace poco estaba con un grupo de amigos con el que comparto tiempo de fútbol, y uno de los muchachos dijo, miren, le dijo a otro que le había faltado el respeto, se habían enojado en la cancha. Entonces le digo, mirá, yo no me arrepiento, no creo en Dios, no me arrepiento delante de Dios, menos me voy a arrepentir delante de vos, dijo, y menos con los muchachos. La palabra arrepentimiento en sí mismo lleva la idea de que alguien ha cometido una falta, toma conciencia de esa falta y se disculpa mínimamente, por lo menos entre hombres. A mí me dio gracia, porque después me la acerqué y le digo, qué raro que pongas a Dios como un estándar muy alto para decir que después no te arrepentís delante de los hombres, porque vos dijiste que no crees en Dios. Entonces, si no crees en Dios, ¿por qué lo pones en un estándar tan alto? Si no te arrepentís en relación a Él, menos lo vas a hacer con un compañero. Le digo, ¿por qué lo pusiste ahí? No me supo qué responder. Ahora Jesús comienza su ministerio con este llamado al arrepentimiento. Él dice que el reino de los cielos converge en esta idea, en un llamado a que las personas se acerquen a Dios en arrepentimiento. El mensaje que Jesús estaba hablando en ese momento era un mensaje, además, que venía ya compartiendo su primo, que es Juan el Bautista. El Señor no se separó de la idea de que las personas, para acercarse a Dios, debían tener un corazón arrepentido. Y dice que lo hizo en los términos del reino de Dios. Y si nosotros traemos a la idea, cuando Jesús habla acerca del reino, y Él nos dice que el reino de Dios es semejante a alguien que nos demanda arrepentimiento, entonces quizás vos que estás escuchando por primera vez acerca de Dios, Dios está exigiendo eso. El reino de los cielos demanda arrepentimiento. Quizás alguno se pregunte entonces, ¿por qué debo arrepentirme? Yo nunca me arrepiento de nada. Esa es una pregunta que quizás te hagas por dentro. ¿Por qué debería arrepentirme? ¿Por qué Dios exige eso? Bueno, quizás lo primero que debamos hacer es explicarte qué significa arrepentimiento desde el concepto de vista bíblico, ¿sí? La palabra de Dios fue escrita hace muchos años atrás y en ese sentido los autores inspirados nos dejaron términos que deberíamos descubrir, y en ese sentido arrepentimiento significa volverse, ser convertido, significa un cambio de pensamiento, un cambio de mente, un cambio de voluntad, un cambio de opinión, aún así de conducta y de propósito. A mí me gusta el término de 180 grados. En algún momento el grupo de jóvenes tenía esa identidad, 180 grados. Porque un cambio implica radicalmente dar media vuelta, ¿sí? Si doy un giro completo de 360, vuelvo al mismo lugar. Pero un cambio concreto significa que si el polo positivo está allá, yo hago 180 grados y miro hacia el otro, ¿sí? Hablemos del negativo al positivo, ¿sí? Para que sea mucho mejor. Ahora, entendiendo lo que significa arrepentido como un cambio radical en lo que es nuestra manera de pensar, nuestra voluntad, un cambio de opinión,
Entonces, deberías preguntarte ahora si realmente debes arrepentirte y de qué. Las preguntas a mí se me surgían en este mensaje y hay otra que tenía que es, ¿alguien queda afuera en el reino de Dios en el concepto que Cristo estaba dando? ¿Alguien queda afuera de las exigencias sobre el arrepentimiento? ¿Alguien podría quedar exento de arrepentirse? ¿Alguien, algún hombre en la humanidad? En algún momento el Señor allí en Lucas, si quieren a buscarme a leerlo, Lucas capítulo 5, verso 30 dice, y los escribas y los fariseos, personas que sabían mucho acerca de la palabra de Dios, religiosos en la antigüedad, dice, murmuraban contra los discípulos que seguían a Cristo, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Ellos murmuraban y decían, ¿por qué los discípulos están con gente que dentro de la categoría social es la peor gente de aquella sociedad? Los publicanos eran personas que habían traicionado su propia patria, eran odiados por los judíos. Cualquier judío veía a un publicano y era lo menos identificable que tenía para él en la sociedad. Pero también se refiere a pecadores, a personas comunes, a personas que no tenían valor en la sociedad. Entonces los religiosos pensaban de esa forma, ¿por qué los discípulos del Señor comen y participan de lo cotidiano con personas que Dios quizás no aceptaría? Respondiendo Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y nuevamente aquí el llamado, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero mi pregunta es, ¿alguien queda fuera de esta exigencia? ¿Alguien queda fuera de lo que Dios dice en cuanto al arrepentimiento? Miren, el Señor no estaba tratando de decir en este pasaje que había personas justas y por lo tanto solo los pecadores tenían que venir a arrepentirse. Él estaba tratando de enseñarnos de que no hay nadie en este mundo que esté sano. No hay nadie en este mundo que esté carente de pecado. No hay nadie en este mundo que pueda considerarse más santo que otro delante de Dios, delante de la esfera del reino de Dios. Por lo tanto, el llamado es a las personas a que vengan al arrepentimiento. Pero el Señor también quería que ellos tomen conciencia de la dimensión del llamado que el Señor estaba haciendo. Lógicamente, tanto los religiosos que murmuraban contra los publicanos y pecadores necesitaban del arrepentimiento también. Me gustó Sebastián porque justo él decía que había un hombre que escuchó el mensaje de Dios que era un religioso, que era un doctor de la ley, como Nicodemo. Y él se acercó a Cristo y en algún momento dio frutos de arrepentimiento, porque el Señor no vino a rechazar a los religiosos, también los vino a salvar a ellos. El Señor no hace distinción de los malos son los religiosos y los buenos son los publicanos y pecadores. No, todos engloban un mismo sistema que es el pecado y todos necesitan de Dios, por lo tanto todos requieren oír este mensaje del reino, es venir a Cristo arrepentidos para recibir el perdón de los pecados. Por eso es muy importante distinguir que Jesús se dirige a todos los pecadores a que vengan al arrepentimiento. El problema es si sos consciente de ello. Porque en la antigüedad los religiosos creían que no necesitaban de Dios, creían que no necesitaban del arrepentimiento. Ellos creían que así como venían al mundo por tener una ligadura con el pueblo de Israel, ¿no?, pertenecientes al pueblo del pacto, entonces derechito al cielo. De hecho, Nicodemo, de quien refirió el Seba, también pensaba lo mismo. Por el nacimiento de nuevo hablaba Nicodemo con respecto a esto. Él no entendía. Y a mí me llama la atención de que muchas veces las personas, aún no siendo religiosas, creen de que no necesitan arrepentimientos, creen de que no necesitan del médico. ¿Por qué? Porque no se saben enfermos. Ahora, cuando hablamos de arrepentimiento, entonces hablamos de un cambio completo de mente, de un cambio de propósito, y en un sentido más práctico de alguien que entiende su posición delante de Dios, se da cuenta que su posición como tal no es acepta ante Dios, y entonces debe acudir a Dios en arrepentimiento para el perdón.
El arrepentimiento conlleva una conciencia de pecado personal ante Él. La palabra de Dios encierra a toda la humanidad bajo el mismo concepto. Todos somos pecadores. No hay ninguno que zafe, no hay ninguno que pueda salirse de ese parámetro. Si de alguna manera todos calificamos de una forma igualitaria, es siendo pecadores. Quizás vos digas, bueno, pero hay algunos pecadores que han sido aberrantes y yo no cometí esos pecados. Yo no mandé a nadie a ningún campo de concentración como hubo personas que sí lo hicieron. Pero el hecho no es el grado del pecado, el hecho es a quién ofendimos. Nuestro pecado ofende a Dios, por lo tanto, allí entramos en conciencia de lo que es realmente el pecado y por qué estamos bajo esa instancia. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aún uno, no zafa nadie. Y en Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, no hay uno que no haya pecado, sino que todos han practicado lo que la naturaleza les domina, entonces están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede alcanzar la gloriosa presencia de Dios. Así que esto es muy importante. Cuando hablamos de arrepentimiento tenemos que entrar en conciencia de quiénes somos, de quién sos. Y delante de Dios, por definición, somos pecadores. Dios establece lo que es bueno, nosotros hemos hecho lo malo, así que si nos contrastamos delante de Él no nos tiene por qué aceptar, somos pecadores. Y esta es la mala noticia del Evangelio. Quizás sientas que yo te estoy señalando, pero para nada, yo también soy pecador. Yo, de hecho, he aceptado a Cristo en arrepentimiento, ese es el llamado que hacemos esta noche. De hecho, todos los días que me tengo que arrepentir de maldades. Lo que te estoy diciendo es que vos también necesitas darte cuenta de que estás enfermo del pecado y que necesitas un médico y que necesitas acudir en arrepentimiento a Él, cambiando y dejando lo que era malo para seguir a Cristo. El arrepentimiento también es una conciencia de quién es Dios, lo que hablaba recién. Pablo le escribió a Timoteo, en 1 Timoteo 6:16, no lo busquen, dice, el único que tiene inmortalidad, es decir, al único que nunca muere, y dice, y que habita en la luz inaccesible. Y cuando empezamos a hablar de que Dios habita donde nadie puede acceder, ahí es complicado. Empezamos a pensar, ¿realmente Dios nos ama? Bueno, lo que Pablo estaba tratando de decir es que Dios es santo, que el lugar de Dios es únicamente de Él. Y Él dice, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, dice, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Somos pecadores, pero lo segundo es conciencia de su santidad. Conciencia de que Él es inaccesible así como estás. Necesitas del Señor para poder acceder a Él. Lo tercero, una conciencia de que Dios pagó en Cristo el precio por los pecados. Fíjate, empezás a ver lo mal que estás. Empezás a ver lo santo que es Dios, pero ahora empezás a notar que Dios te ama. Porque Dios pagó en Cristo los pecados de toda la humanidad. El tema es si decidís arrepentirte por ello. 2 Corintios 5:19 dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles más en cuenta el pecado a la gente. Y Romanos 5:8 que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, la iglesia podría terminar diciendo, Cristo murió por nosotros, pero también murió por vos. Cristo asume el precio de nuestra maldad, el precio de nuestra enfermedad, el precio de tus falencias, los carga a Él, y Dios acepta lo que Cristo hace como suficiente para que entonces pueda ser perdonado si acudís a Él arrepentido. Lo cuarto es una conciencia de que Dios nos perdona si realmente nos arrepentimos y confiamos en Él. Dios está dispuesto a perdonar, pagó el precio Él para que vengas arrepentido y aceptes lo que Él te ofrece, la salvación que Él te ofrece. En Hechos 3:19 dice, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Arrepiéntanse de ellos. Es un llamado sencillo, no te pide plata Dios. La iglesia tampoco te pide plata, porque no se trata de eso. No los podés pagar, tus pecados no los podés pagar. La mancha cuando está, no la puede borrar nada. Solamente Jesucristo
pagó el precio y Él puede salvarte. Dios está dispuesto a perdonarte si te acercas a Él arrepentido. Lo quinto es que el arrepentimiento conlleva una conciencia de juicio divino. Y esta parte es complicada. No nos gusta hablar desde el miedo, pero el juicio está establecido para los hombres. Dios lo estableció. Por eso Dios llama al arrepentimiento, si no, Dios no llamaría. La lógica del arrepentimiento es que te arrepientas, si no el resultado de tu falta de arrepentimiento traerá consecuencias. De mantenerte en el pecado traerá consecuencias para tu alma, y consecuencias que son de carácter duradero, eterno, perpetuo. Pablo dijo en Hechos capítulo 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, esta palabrita es ejemplar, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, a Jesús. Está hablando de él, Pablo. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La obra de Cristo fue completa. Fue para salvación de todos los hombres. Para que no te pierdas. Pero si no entras en conciencia de que necesitas a Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor, entonces pagarás un precio en la eternidad. Pagarás un precio ahí en la eternidad. Así que la idea de arrepentimiento concierne esa realidad personal ante Dios, que exige a nosotros comprendernos y necesitados del perdón de Dios, para en esa manera entonces optar por acudir a Él en arrepentimiento. Y arrepentimiento significará que decidí seguir al Señor como lo hicieron sus discípulos y como lo han hecho todos los que siguen a Cristo durante todos los tiempos. El mensaje de Pablo siempre se basó en eso. De hecho, la Escritura en su completitud nos habla acerca de que el hombre tiene que entrar en conciencia de su estado delante de Dios. Primera Tesalonicenses, vamos a buscarlo. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Los hermanos que estaban en Tesalónica daban testimonio, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Si querés entender un poquito más profundo acerca del arrepentimiento, acá lo tenés. Es volverse a Dios, es convertirse. Y convertirse implica la idea de que antes estabas dirigido en contra de Dios, o en oposición a Dios, o dándole la espalda. Pablo acá lo representa a personas que seguían a los ídolos. Pero quizás no sigas ningún ídolo, quizás siga tu propia voluntad, tu propio destino, crees que manejas tus tiempos, tu propia vida. Quizás te sentís que estás bien. Bueno, el llamado al arrepentimiento es a que entiendas de que eso no tiene un solo destino, que es el juicio de Dios. Dios te llama a que te arrepientas, que te conviertas. Y fíjate que el arrepentimiento conlleva un propósito, porque estas personas no solamente se convirtieron, no solamente se dieron cuenta de su pasado, sino que comenzaron a servir al Dios vivo y verdadero. Ahí está el propósito transformado. Entonces el arrepentimiento conlleva algo completo. Y quizás ahora estés tomando un poco más de dimensión en cuanto al llamado de Dios con respecto a esto. En la Biblia hay muchísimos pasajes donde personas casi se arrepintieron. El casi es ese gol que no se hizo y que el Dibu se lo atajó. El casi es lo que están pensando los franceses hace mucho tiempo y están llorando por eso, ¿no? Ese casi es ahí, que estuvo ahí pero no sucedió. Bueno, en la Biblia, por ejemplo, hay personas que sintieron convicción de pecado. Félix, allí en Hechos 24, no lo busquen, era un principado en la antigüedad. Y él tuvo en un momento una discusión con Pablo y cuando Pablo empezó a profundizar acerca de la justicia de Dios, lo hizo guardar silencio, no se arrepintió. Comprendió, pero no se arrepintió. Tuvo convicción.
pero no tomó la decisión. Se la atajó el Dibu Martínez. Fue casi. Lo segundo, arrepentirse no es solo vivir apartado del pecado. Hay mucha gente, por ejemplo, que siente que si es buena moralmente, entonces lleva una vida de arrepentimiento, lleva una vida de cercanía a Dios. Miren, había un joven en la antigüedad que fue denominado como el joven rico, tenía muchas posesiones. Y en Marcos capítulo 10 el Señor le declara que él realmente, al Señor le declara que vivía una vida apartada del pecado. Pero cuando el Señor lo llamó a que venda todo lo que tenía y que le siga, ahí se descubrió dónde estaba el corazón de este joven. Porque en ese momento el joven se entristeció. Porque amaba más las riquezas. Y ahí se dio cuenta él mismo de que no podía seguir a Cristo, porque cuando el Señor le exigió lo que las demandas de la ley tenían, entonces él se notó como incumplidor. Él creía que tenía una moralidad alta. Él creía que vivía apartado del pecado, pero no vivía en arrepentimiento. Ser bueno socialmente es algo que está bien, pero eso no es arrepentimiento. La convicción sola de pecado, es decir, saberse pecador y quedarse como está, tampoco es arrepentimiento. Sentir dolor por el pecado tampoco lo es. Hay mucha gente que llega a situaciones difíciles en su vida y sienten dolor, como Judas. Judas fue el que entregó a Cristo por 30 piezas de plata. Pero llegado el momento, supo lo que le estaba pasando al Señor y se acercó a los hombres de las sinagogas, a las autoridades judías, y les arrojó las 30 piezas de plata. Sintió arrepentimiento, pero un arrepentimiento superficial, ese dolor, ese remordimiento. Pero no volvió a Cristo. Fue y se ahorcó. Entonces el dolor por el pecado en sí mismo no es arrepentimiento en sí. Finalmente, aún el odio por el pecado no es arrepentimiento. Los fariseos en la antigüedad odiaban el pecado. Entonces ellos se paraban en los primeros lugares de la sinagoga y el Señor cuenta una historia en cuanto a esto del fariseo que oraba a Dios de pie delante de él y decía que él no era como los otros pecadores, porque ellos en la intención más interna odiaban el pecado, pero caían. ¿Por qué? Porque se habían olvidado de lo más importante. Los enfermos necesitan de médico y ellos creían que lo poseían todo y no, lo único que tenían ellos era la configuración de su propio pecado. El único que fue justificado en esa historia que contó el Señor fue un publicano que estaba orando atrás y decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y esto quizás te haga reflexionar en cuanto a tu instancia de vida y que necesitas a Dios, que necesitas arrepentirte. Quizás comences a mirar tu vida en el pasado y digas: la verdad que yo llevé una vida normal, no le hice daño a nadie. Lo importante es que te entiendas delante de la presencia de Dios. La idea entonces es que comprendamos nuestro pasado pecaminoso y lo que Dios nos representa. Cuando nosotros comprendemos eso, nos podemos mover entonces con toda libertad hacia Dios. Hablaba recién al principio de que involucra la mente, involucra las emociones, el arrepentimiento involucra todo de nosotros. Cuando el Señor llamó a los discípulos dejándolo todo, le siguieron. ¿Y qué pasa con nosotros? Bueno, la palabra de Dios habla acerca del intelecto. Nuestro intelecto inicialmente tiene que ser comprendido en la idea de arrepentimiento. Dios va a hablar a través de tu intelecto y de hecho lo está haciendo ahora. Si te comprendés inicialmente que sos pecador, que Dios es santo y que lo necesitas, tu intelecto está comenzando a unificar las fichas de este mensaje. Dios está haciendo una obra ahí. El Espíritu Santo convencerá al mundo, dice la palabra de Dios. Y la predicación siempre ha sido un llamado a la fe, al arrepentimiento, a que te conviertas. Pero conviertas porque te acercás a Dios y Él haga la obra. También la palabra de Dios habla acerca de las emociones. En 2 Corintios, vamos a buscarlo, miren este texto es muy hermoso. Capítulo 7.
verso 10, dice, porque la tristeza, que es según Dios, fíjate, hay tristeza que es sopesada por Dios, que está basada en la reflexión de Dios. Y escucha esto, produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una tristeza que es buena, no hay que arrepentirse de esa tristeza, dice Pablo. Hay una tristeza que puede hacer que tomes conciencia de la necesidad que tenés de Dios, de tu propio pecado, y te podés acercar a Él para recibir la salvación que Él ofrece. Dios obra también en tus emociones. Quizás si un poco pinché tu corazón con estos términos, es el Espíritu Santo que está haciendo la obra para que te sientas un poquito mal. Porque tenemos que reflexionar de que Jesús pagó el precio en una cruz, un precio sufriente por nosotros, pecadores viles, pecadores malos. Así que el arrepentimiento se basa sencillamente de eso, es un llamado de Dios a que vengas a Él, contrito por tu pecado, y creas en Él, le entregues tu vida a Él. Toda la iglesia siempre se ha movido bajo este lema. De hecho, el apóstol Pedro, cuando comenzó a predicar allí en Hechos capítulo 2, lo primero que él dijo fue lo que el Señor había dicho al principio. Él comenzó a predicarle a los judíos que en su primer momento no habían comprendido la maldad de los actos con respecto a la crucifixión del Señor. Ellos habían dicho, crucifícale, crucifícale. Está bien, estaban ellos allí, pero son todos nuestros pecados los que dijeron, crucifícale, crucifícale. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y de qué deberían arrepentirse? Bueno, justamente de que los pecados fueron los que hicieron que Cristo muera en la cruz. Arrepentirse de que ellos estaban lejos de Dios y de que pertenecían a una generación, a este conjunto de personas que somos todos los pecadores. Jesús mismo utilizó parábolas para enseñar acerca del arrepentimiento y para hacer mucho más claro el concepto. En Mateo 21, Jesús menciona una parábola donde puede verse una profesión de fe sin arrepentimiento. Escucha esto. Un padre tenía 2 hijos y le dice al primero, ve hoy a trabajar a mi viña. Este hijo dijo, no quiero, pero después cambió de parecer y fue. Vino el otro y el padre le dijo lo mismo. Y este dijo, sí voy, pero ¿saben lo que pasó luego? Después no fue. ¿Cuál hizo la voluntad del Padre? Nos damos cuenta que aquel que se arrepintió, aquel que dijo primero no, pero después fue. En casa continuamente me dicen no, pero después van, ¿saben? Mis hijas. ¿Cuál es el que realmente cambió su mente, cambió su propósito, cambió de actitud? Fue aquel que, a pesar de haberle dicho no al Padre y haber sido ofensivo, después tomó conciencia de quién era el Padre. Y después se acercó y le dijo, sí voy a ir, se arrepintió y fue. Esta parábola nos pone en contexto a todos, porque muchas veces señalamos que los fariseos, que escuchaban estas cosas y eran duras para ellos, eran los legalistas, pero todos estamos englobados junto con ellos, porque nosotros todos tenemos creencias personales que en definitiva, muchas veces, de hecho la mayoría de las veces, alejan al hombre de Dios. A ellos, a estos religiosos, Jesús le hizo la pregunta, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Y ellos dijeron el primero. Y eso es lo correcto. Y Jesús de esa forma siempre les mostraba la hipocresía, porque Él les tuvo que decir, ¿saben qué? Ustedes que tienen la religión, ustedes dicen que van, pero no van. Pero los publicanos, los pecadores, ellos comenzaron a venir a mí, se dieron cuenta de que necesitaban de médicos, se dieron cuenta de que habían pecado y comenzaron a creer, comenzaron a seguirme, se arrepintieron de todo corazón y vinieron a formar parte de los que trabajan en mi viña. El arrepentimiento es entonces una mirada de fe a Dios, pero una fe arrepentida, una fe de convicción de pecado.
una fe de necesidad de perdón y de salvación. La palabra de Dios nos dice que la bondad de Dios es tan amplia que nos guía hacia el arrepentimiento. Lo hace de tal forma que es paciente para con todos. Dios es bueno no solamente porque le ofendimos y es paciente, sino también porque Él paga el precio de nuestro pecado, de nuestra ofensa, y además de eso es paciente, nos sigue esperando y nos llama. Mirá si no es bueno Dios. Le ofendemos y Él paga el precio. Le ofendemos y Él es paciente. Le ofendemos y Él nos espera y nos dice, arrepentite, quiero tener una relación personal con Dios. Pero no debemos olvidarnos que el arrepentimiento también implica que rechazarlo traerá el juicio de Dios, como leíamos. Porque Dios, decía Pablo allí, decía, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Porque aquel varón que Él designó, en el cual muchos creyeron, otros han rechazado. De hecho, muchos lo han rechazado. ¿Cuál será tu decisión, amigo? ¿Te das cuenta de que necesitas de Dios? El diagnóstico bíblico es, somos pecadores. La medicina que nos da la palabra de Dios está en la sangre de Cristo, que creas en Él y te arrepientas de tu pecado. Dios no te pide más que creas en Él y que le entregues tu vida para que Él haga una obra completa. Antiguamente los judíos, al escuchar la palabra arrepentirse, ellos escuchaban un llamado completo. Y esto es para los que somos creyentes. El llamado de la palabra de Dios no es a una vida intermedia para Dios. No es a un par de reuniones. Es un llamado completo. El arrepentimiento implica ver a Dios, como Padre, como quien me restauró, como quien me salvó, como quien cambió mi mente y le dio un propósito a mi vida. Entonces, si es así, entonces, ¿cómo tengo que centrarme yo con respecto a eso? ¿Qué tengo que hacer como cristiano con respecto a eso? Si decimos que nos hemos arrepentido, de que Dios nos ha perdonado, entonces realmente tenemos que vivir para Dios y seguirle. Obviamente no somos perfectos, como les decía al principio. El llamado simplemente es un llamado completo. A mí me gustaba porque Juan exigía a las personas a que dieran frutos dignos de arrepentimiento. Y él no lo hacía solo con los fariseos, lo hacía con todos los que se acercaban a su bautismo. Den fruto, no se queden solo con esto. No se queden solo con una confesión aparente. Den fruto. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, su iglesia. El mundo va a creer cuando nosotros estemos en unidad, cuando nosotros nos amemos y cuando nosotros sigamos a Cristo. Eso es personal para la iglesia, pero para vos, estimado amigo, que quizás viniste en esta noche, el llamado es a que creas, a que te arrepientas. El llamado es a que consideres tu pecado, consideres el gran amor de Dios, creas en Él y seas parte de aquellos que han recibido la salvación, la conversión de su vida. Vamos a orar y después dejamos para que Sebastián termine la reunión. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra en esta noche. Gracias por el mensaje que nos dejaste, no solamente en Cristo, sino también el mensaje que dieron tus apóstoles, un mensaje de convicción hacia el corazón de todas las personas. Porque es cierto, estábamos lejos de ti muchos de nosotros, pero en Cristo hemos encontrado el perdón de los pecados. En Cristo hemos encontrado la salvación, no somos más que nadie, simplemente acudimos a ti para recibir el perdón. Por eso oramos por aquellos que han venido hoy por primera vez para que puedan obedecer este llamado, para que puedan oír y hacer, Señor, el arrepentirse, el creer en ti. Pero también te rogamos para que nosotros, Señor, podamos vivir vidas conscientes, mentes transformadas, que podamos seguirte, Señor, y hacerlo con el compromiso que implica el habernos arrepentido. Gracias, Padre, por todo. Bendice tu iglesia aquí y bendice tu palabra en los corazones de los que han escuchado. En nombre de Cristo Jesús. Amén.